Fijaos en la foto que hemos puesto en la portada de este vídeo. Fijaos bien. Es la cumbre, la supercumbre europea que los medios de comunicación nos la vendieron como ese intento de Europa por liderar la pacificación en Ucrania. Me estaba yo riendo ayer por las esquinas cuando escuchaba ciertos titulares en los medios de comunicación. Pero volvamos a la foto. Fíjense ustedes qué cara de circunstancia tiene todo el mundo salvo una única persona. Arriba a la izquierda, Mark Rutte. Fíjense cómo sonríe. Tiene una cara el muchacho como diciendo, chavales, que la factura de Ucrania la pagáis vosotros y ni Rusia, ni Estados Unidos, ni yo servidor vamos a poner ni una sola peseta. Y José, en el fondo, ¿qué tal? Muy buenos días y bueno, gracias por estar con nosotros en Geopoder Actualidad. Tal cual lo dijimos, tal cual está ocurriendo y tal cual va a ser. Así es, muy buenos días a todos. Entiendo que por lo menos los españoles entiendan bien esta analogía que hicimos en ese mensaje informal, ¿no?, que mandé a los compañeros de Geopoder y que se ha puesto en abierto este fin de semana, ¿no? El PP y el PSOE son a la política nacional lo que Rusia y Estados Unidos son a la política internacional. Es decir, se muerden pero no se hacen daño. Lo hemos comentado de salida en el conflicto, en la aceleración del conflicto ruso-ucraniano desde el año 2022, ¿no? El teatro que se monta en la Casa Oval es tremendo. Es tremendo. Yo entiendo que haya analistas del Ubión, como por ejemplo pues Federico Jiménez Los Santos, en Libertad Digital, y lo llamo analista del Ubión porque de geopolítica no sabe. Él sabe de muchas cosas, pero desde luego de geopolítica no. Y habla de que el matón y el vicematón se unieron a Rusia en contra de Zelensky y tal. Vamos a ver. José, perdona, un paréntesis. Sigues viendo los medios de comunicación. Fíjate que te lo prohibí por tu salud mental y no me haces caso, ¿eh? Es cierto que tengo el vicio por las mañanas 5 minutos, como siempre os he confesado, y me lo tengo que quitar de en medio porque me sienta fatal, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que tú has dado el titular perfecto. Europa paga la factura. Zelensky ya ha pedido perdón y a los europeos se les ha hecho el sándwich, y se les ha hecho el sándwich clarísimamente y de salida, ¿no? Toda la escenificación teatral de la Casa Blanca y tal, bueno, pues hay quien se la puede creer y quien no se la puede creer, pero bueno, Zelensky ha sido bravo, ha aguantado y no ha firmado el acuerdo este de explotación mineral, explotación minera que le quieren imponer los Estados Unidos a los ucranianos para continuar con la ayuda, no lo firma en Kiev, no lo firma al llegar a Estados Unidos y dice que lo va a firmar en el despacho Oval, y en el despacho Oval no lo firma tampoco, y entonces pues utilizando las palabras que ha utilizado el periodista Jiménez Los Santos, el matón y el vicematón se le tiran encima, y además en directo. De todas maneras, esto al final pone a cada uno en su sitio y pone a cada uno siendo lo que es, lo que vale, lo que se puede permitir y lo que no se puede permitir. Las 2 semanas anteriores han sido extraordinarias porque nos han dejado muy claramente en la mesa lo que nosotros hemos explicado de salida y que cualquier geopolitólogo serio sabe, que es que hay hermanos mayores y hermanos pequeños. Hay adultos y hay niños, y la mesa de los adultos es una y la mesa de los niños es otra. Y yo creo que nos lo resume perfectamente Donald Tusk, el primer ministro polaco, que ha tenido unas palabras en un aeropuerto. Le han colocado el micrófono, el canutazo, que esa palabra la aprendí de ti, Xavi. Le ponen el canutazo antes de subirse o después de subirse a un avión, que no lo sé bien, y dice, ¿cómo es posible que 500 millones de personas le estén pidiendo a 300 millones de personas, los yanquis, que les defiendan de 140 millones de personas, los rusos? Es buenísimo el símil, y básicamente, claro, lo que está pidiendo Donald Tusk es que quiero más ejército, que tenemos que ser una fuerza militar global, es hora de apostar, es hora de tirarnos adelante y tal y cual. Bueno, entendido todo esto, pero claro, en las reuniones que tienen lugar en París, la que tuvo lugar ayer en Londres y la que va a tener lugar el jueves, al final no se llega a compromisos de poner dinero de verdad en la mesa. Y entonces, claro, a gente como Trump, a gente como los rusos o a gente como China, pues básicamente les es lo mismo. Nosotros lo contábamos en un programa, pero de hace semanas. ¿Queréis ejército europeo? Pues contarle a los europeos lo que va a costar. Contarle a los europeos qué impacto esto tiene en las pensiones, en la deuda, en el bienestar. Pues todo esto hay que contarlo. Si no queréis la protección norteamericana, que bueno, eso es una decisión política, pues que sepáis lo que os va a costar y lo tenéis que contar, ¿no? Bueno, estamos donde íbamos a estar y donde no había otra forma que acabáramos. Es que yo no entiendo por qué hay gente tirándose de los pelos. El propio comisario europeo de energía ha dicho directamente a la cara en un evento en Helsinki, pero directamente Dan Jongersen ha dicho: Europa depende de la energía rusa.
aunque llevara tus antecesores en el cargo y algunos que siguen ahí en la poltrona lleven años diciendo que nos hemos hecho el decoupling, ¿no? El desacoplamiento de la energía rusa, es que no es verdad. No es verdad, ya estáis diciendo vosotros la verdad. Europa depende de la energía rusa. La semana pasada, Kaja Kallas, de los Kallas de toda la vida de Estonia, se tragó una humillación que esta no se ha comentado en prensa, nada más se ha comentado la de Zelensky. Hay una peor todavía, que es que Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, la dejó tirada y plantada en Estados Unidos porque ella se había dedicado a mandar mensajes en redes sociales diciendo que los Estados Unidos estaban plegando a Rusia, que esa cercanía es vergonzosa, que tal y cual. Pues bueno, no tenía prácticamente nada en la agenda y se negó a recibir a la alta representante de la política exterior europea y tal en Washington. La mandó a una reunión con senadores y la mandó a dar una conferencia al Hudson Institute. Es decir, mucho cuidado que esta administración norteamericana, ¿vale? Como decía el periodista, y no le voy a repetir el nombre por tercera vez, pues bueno, son matones, son vicematones, no lo sé. Lo que pasa es que las cosas te las ponen clara. Él, como este señor no está acostumbrado a estar en la trastienda siempre se ha hablado así. En la parte de delante, cuando aparecen los periodistas, pues uno suele ser educado. Trump eso no le sale y él directamente comenta lo mismo que ha comentado la trastienda. Si el amigo Zelensky se planta en Estados Unidos sin firmar el acuerdo con el cual los norteamericanos quieren rentabilizar todo el dinero que han mandado para Ucrania en el conflicto, y el tío no quiere firmar el acuerdo, pues lo que le pasa es lo que le pasó. De todas maneras, se pasó todo el sábado pidiendo perdón, ¿eh? Vayan a las redes sociales de Zelensky y se pasó todo el sábado pidiendo perdón. Los americanos han parado la ayuda para restaurar los suministros energéticos en Ucrania. Han parado la ayuda militar. No hay ningún tipo ahora mismo de conexión hasta que no se avenga. Me pueden decir, esto no es forma de llevar la diplomacia. La diplomacia siempre ha sido así. Es que tú, querido amigo que estás confundido, tú lo que pasa es que lees periódicos, lees libros, ves películas y te cuentan cosas, pero se nota que no has estado en diplomacia porque la diplomacia es durísima. Y es realpolitik y es un choque brutal entre los intereses nacionales de países y eso es lo que hay, ¿no? Vamos a ver si los europeos quieren montar un ejército europeo y cargarse la OTAN y todo esto, fenomenal, alguien lo tendrá que pagar, entiendo que seremos los ciudadanos europeos. Y ojo, que también hay un porcentaje, un índice o unas encuestas que es muy importante de subrayar. ¿Sabéis cuántas personas darían la vida por España? El 21% de los españoles. ¿Cuántas darían la vida por Alemania? El 18% de los alemanes. ¿Cuántos darían la vida por Bélgica? El 19% de los belgas. ¿Cuántos daría la belga por Holanda? El 15% de los holandeses. Estos porcentajes suben mucho, por ejemplo, en Finlandia, un 74%, es el primer país del mundo junto con los norteamericanos, los turcos un 73%, los rusos un 59%, los ucranianos, gente valiente un 62%, pero, ojo, ejército europeo, ¿con quién? Si nadie quiere ponerse un arma al cinto, ¿sabes?, al hombro, es que, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando? Los ciudadanos no quieren meterse en la guerra, quieren mandar mensajitos en las redes sociales y quieren insultar en las redes sociales, pero irse a la guerra, pues como no cojamos mercenarios de África y de Hispanoamérica y de otros sitios y tal, y los pongamos a pelear tipo legión extranjera, como tienen los franceses, pues yo no sé cómo narices vamos a mandar nada a Ucrania. Es decir, estamos en el peor escenario posible. Es decir, seguimos dependiendo como dependíamos de Rusia. Nos hemos gastado todos los arsenales militares que teníamos. Vamos a tener que pagar las fuerzas de pacificación para separar a los ucranianos a los rusos en este Cristo. ¿Y qué hemos conseguido? Nada. Absolutamente nada. Y de hecho, notición en el Bill, no sé si es notición o gran rumor, pero el Nord Stream de vuelta. Hubo alguien que me criticó en su momento, te has equivocado en eso en concreto. Pues parece que tampoco nos hemos equivocado en eso. El Nord Stream parece que está de vuelta. ¿Por qué? Porque ahora sí quieren meter a los norteamericanos. Y el negocio entre rusos y europeos sin pasar por los norteamericanos no se consentía. En Ucrania estaba bien montado, los rusos le vendían a los europeos a través de tecnología
norteamericana, se quedaba la comisión Ucrania y se quedaban sus correspondientes comisiones los norteamericanos, y entonces el gas pasaba a Europa. En el Nord Stream los alemanes intentaron ir a su bola, no se les ha consentido, y ahora mismo está comentando Bill que puede empezar relativamente pronto la reconstrucción del Nord Stream 2. Bueno, al final las cosas han vuelto a donde tenían que estar. Los titulares, las aceleraciones en los pensamientos y en las opiniones, pues está muy bien, pero cuando aplicas el criterio a la realidad, al final el criterio te manda hacia un sitio. Y hemos llegado a ese sitio. Ha tardado 3 años la cosa, vaya se ha tardado. Zelensky no quería parar, los europeos habían entrado en una retórica súper happy, súper chula, muy interesante con Ucrania hasta el final, pero hasta el final eso es dinero y muertos. ¿Vais a poner dinero y muertos? No, dinero y muertos no. Aparte, los europeos parece que tampoco quieren poner muertos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿A dónde vamos? En fin, es desde luego un lujo el poder vivir estos días de la geopolítica, porque Trump nos regala esto, que es que nos pone delante de los periodistas lo que se comenta detrás y, ojo, lo que siempre se ha comentado detrás. Ojo a los milenaristas que se creen que esto no ha sido así. Siempre ha sido así. Nunca ha cambiado. Y bueno, mientras tanto, pues, oye, que continúe la guerra de las redes sociales en Europa. Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo. No estás solo, querido presidente Zelensky. Esto es lo que están mandando los altos políticos europeos. ¿Tú crees que esto le preocupa lo más mínimo a Trump, o le preocupa lo más mínimo a Putin, o le preocupa lo más mínimo a los chinos? Nada. Estarán encendiéndose un puro mientras escuchan todas Absolutamente estas nada. declaraciones. Así que adelante con el ejército europeo, pero por favor explicarle a los europeos lo que cuesta, cómo se va a pagar, quién va a tener que ir y todo esto hay que contarlo. Y ojo, en esa foto, y terminamos por donde tú has empezado, allí hay un papá, una mamá, que lo han sentado a la mesa de los niños y se ve a la izquierda arriba. Ojo, que estos no se pueden reunir sin que les coloquen vigilancia. Ya saben ustedes a quién me refiero, es Marrute. Y fíjense la sonrisita, ¿eh? Efectivamente, el único que sonríe. El único que sonríe en esa foto. Sí, fíjense la sonrisita. Estoy mirando la foto ahora mismo en el ordenador. Aquí la tengo. Es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Ahí se lo dejo a ustedes. Y me termino con esa analogía y me repito por segunda vez. El PP y el PSOE en España son a la política nacional lo que Rusia y Estados Unidos son a la política internacional. Se muerden, pero no se hacen daño. Pues con este mensaje lo vamos a dejar, José. Como siempre, gracias por este rato que nos has dedicado. Recordamos la página web geopoder.net, donde ofrecemos cada viernes un programa para suscriptores. Y mañana volvemos con más criterios, José. Gracias. Un abrazo muy grande.